capítulo 3, verso 9 en adelante. Bendigo la vida de aquellos que se colocan de pie por la palabra. Aleluya. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Aleluya. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Aleluya. Y tus lagares rebosarán de vino. Amén. Levítico 7:31, alabanza, dice: y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, dice la palabra, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, aleluya, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Amén, aleluya. Aleluya. Vamos, alábale que él vive. Aleluya. 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 Hubo un sacerdote, sonido y alabanza. Hubo un sacerdote en el Antiguo Testamento que se llamaba Elí. ¿Alguien ha escuchado hablar de Elí? Elí no es nombre de mujer. Le conocí que ese nombre se lo colocaron a una vecina que tenía. Era el nombre de un sacerdote de Israel y juez. Este sacerdote tenía dos hijos, que todos sabemos cuál era el nombre de sus dos hijos. Necesito que preste atención, no voy a demorarme mucho. Era Ofni y Finés. Ofni y Finés eran los hijos del sacerdote Elí. El hombre que ministraba la presencia de Dios y el que estaba en el lugar santísimo, el que entraba con las ofrendas de todo el pueblo al lugar santísimo y las ofrecía, las quemaba en holocausto delante del Señor. Era Elí. Ahora, los sucesores de este sacerdote Elí eran sus hijos Ofni y Finés. Ellos eran los que tenían que continuar el sacerdocio después de su padre. Y ellos comenzaron a ejercitarse en el sacerdocio. ¿Qué significa eso? Eso significa de que ellos empezaron también con el padre, lo acompañaban al altar del sacrificio y también colocaban las ofrendas, ayudaban al papá en los sacrificios, en las ofrendas, porque el sumo sacerdote era el que tenía que presentar las ofrendas, sacrificarla. Colocaban ese animalito, sonido, lo colocaban allí en el altar. Y el sacerdote lo tenía que degollar, lo tenía que escuartizar. Escúchame cómo era la cosa. Lo tenía que escuartizar, lo tenía que degollar. Prácticamente el sumo sacerdote tenía que ser prácticamente un carnicero. Tenía que conocer las partes de los animales y cortarlas con una precisión. Escúcheme esto. Y una vez lo hacía, alabanza, una vez lo hacía, habían partes de ese corte que el sacerdote le hacía a ese animalito que se quedaban en el altar. Habían partes, y lo acabamos de leer, ahí lo dice. ¿Cómo dice? La grosura. Esa palabra grosura está escrita en un lenguaje, en un español muy antiguo, pero si lo traducimos, esa grosura es lo que usted le llama ahorita mismo el gordito, pero se llama grosura. El gordito de la carne, el gordito del animal.
ese gordito se quedaba en el altar. ¿Están aquí? Harás arder la grosura, la parte gorda del animal, lo dejas en el altar, aleluya. Mas el pecho, toda la carne del pectoral del animal, ese se lo comerá el sacerdote. Escúchame esto. Y en Levíticos capítulo 7, el Señor describe qué era del sacerdote y qué era de Dios. De ese animal Él decía: esta parte se queda en el altar y se consumirá con fuego, porque tenía que arder el sacrificio en el altar, tenía que arder y Dios tenía que recibirlo. Pero había una parte de ese animal que cuando era cortado no se quedaba en el altar ardiendo en fuego, sino que el sacerdote lo apartaba y decía: esto es la porción mía. Lo acabamos de leer. Dice eso: y el sacerdote le darás el pecho, le darás a sus hijos, le darás al sacerdote también la espaldilla derecha. La parte del pecho y la espaldilla derecha era del sacerdote. El resto de la carne del animal se quedaba en el altar y tenía que ser quemada y consumida en el altar. Ahora usted me dirá: ¿usted para qué me está explicando eso? ¿Usted por qué me está diciendo eso? Porque aquí pasó algo. Ofni y Fines, hijos de Eli, también eran sacerdotes con su padre. Ellos también practicaban el sacerdocio. De hecho, tenían que irse entrenando, porque ellos eran los que iban a reemplazar a su papá el día que él no estuviera en el templo. Elí ya estaba viejo, avanzado en edad, dice la palabra, estaba ciego. Ofni y Fines, sus hijos, estaban siendo entrenados en el sacerdocio. Ofni y Fines estaban allí, recibían los sacrificios. El papá ya estaba cansado, ya no podía tomarlos, pero Ofni y Fines recibían los sacrificios como sumos sacerdotes, los ponían en el altar, hacían la misma operación de su padre, descuartizaban y troceaban el animal. Pero aquí está el problema: ellos se comían de cada sacrificio lo que no les correspondía. Levítico 7:31 dice: esta parte es como si te dijeran a ti: mira, de esa vaca que estamos matando allá, la paleta o la pierna, toda la carne de la pierna derecha te la voy a dar, porque la de la pierna izquierda, de la parte delantera, se la voy a dar a Mengano. La parte del espinazo se lo voy a regalar a fulano. Y cada parte del animal ya tenía su destino. Y la palabra de Dios dice que de cada sacrificio el animal tenía para quién iba. Dios dijo: esta parte es para el sacerdote, esto se lo come Elí con sus hijos. Si traen un becerro, la parte del pecho y de la espaldilla derecha es del sacerdote. Lo demás se queda en el altar consumiéndose en fuego, porque lo demás es mío, dijo Dios. Es mío. Pero ¿sabe qué hizo Ofni y Fines? La Biblia dice que el papá ya estaba ciego, avanzado en años, no tenía la capacidad de monitorear cuál era el desempeño del sacerdocio de sus hijos. No lo podía ver. Y eso le daba a sus hijos la ventaja de que ellos tomaban del sacrificio lo que no les correspondía. Se comían la parte de ellos y se comían mucha parte del animal que le pertenecía a Dios. Se comían la parte que era sacerdotal y se comían la parte que era divina. La parte que le correspondía a Dios se la comían también. Hay una parte de lo que Dios te da, llámalo como lo quieras llamar. Hay una parte de lo que Dios te ha entregado que es tuyo. Sí, te pertenece. Puedes hacer con él lo que quieras. Puedes hacer con él todo lo que tú le quieras sacar provecho. Pero hay una parte de lo que Dios te ha dado que le pertenece a él. Aleluya. Hay una parte de lo que Dios te ha dado que le pertenece también a él.
Hay una parte que le pertenece al Señor. ¿Qué significa eso en esta mañana? Eso significa Ofni y Fines, estos dos varones. La palabra dice que desagradaban tremendamente al Señor. ¿Se puede ser pastor y desagradar a Dios? Sí. ¿Se puede ser cristiano y desagradar a Dios? Sí. Es verdad. Tú puedes decir en esta mañana: es que la plata que yo trabajé es mía. Oh, sí, ¿cómo no? Pastor, pero es que es verdad, yo la trabajé. Tú la trabajaste con el favor que Dios te dio, entre comillas. Si Dios no te da la salud para hacerlo, no lo haces. Si Dios no te abre las puertas para estar donde estás, tú no estuvieras allí por ningún lado. Y tú creyéndotela que tú eres lo súper, lo mejor. El Señor es el que te tiene donde estás y te llevaría más alto si tú lo honraras. Él es el que abre puertas y caminos donde no los hay. Aleluya. Hay una parte que es tuya. Hay una parte que es del Señor. Sí, yo sé. No te preocupes, yo también estoy contigo. Eso te da a ti como un dolor en el ventrículo derecho del corazón. Cuando a ti te toca darle a Dios. Pero eso significa honra. Eso se traduce, porque tener a Dios en el corazón no es publicarlo en el muro de Facebook. Ay, Diosito, con Él todo. ¿Lo honras? Ay, lo ponen hasta en la descripción de perfil. Primero Dios, y se levantan un domingo y van a hacer otra cosa. Si primero es Dios, primero es Dios. El primer día de la semana no es el sábado, no es el lunes, es hoy, es el domingo. La semana comienza el domingo. Pero como se ve de descanso, sí, se ve de descanso porque el domingo, como primer día de la semana, no está hecho para descansar, está hecho para darle a Dios el primer lugar. ¿Oyó? El día que sí debiera estar hecho para descanso es el de ayer, sábado. ¿Por qué los cultos son dominicales y no sabatinos? Porque el culto dominical representa que tú iniciaste tu semana hoy, domingo, viniendo a honrar al Dios que te da la vida. Aleluya. Hay una parte de tu tiempo que también le pertenece al Señor. Aleluya. Hay una parte de tu tiempo que le pertenece al Señor. Yo no quiero en esta mañana hablar cosas malucas. Me propuse con el cambio de lugar hablar cosas bonitas, creo que se han dado cuenta. Pero Ofni y Fines tuvieron una grave consecuencia. Ofni y Fines, dos sacerdotes. Pero pastor, esos son sacerdotes. Sí, la Biblia dice que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón somos llamados reyes y sacerdotes. Tú eres un ministro de Dios, porque dentro de ti está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esa persona ministra a Dios. Aleluya. ¿Están aquí? Ministra al Señor. La Biblia dice: Ofni y Fines le robaban a Dios, le robaban al Señor. La gente lo veía. Me tuve la oportunidad de ver la historia de esos dos hombres. Está en HBO más, en la serie que se llama Reyes. Puede verla. Ahí está. Le robaban a Dios. La gente iba, llevaba su ofrenda y ellos se comían la parte sacerdotal y la parte que le correspondía al sacrificio. Hay una tremenda descompensación cuando una persona deshonra a Dios. Yo te entiendo el egoísmo que como seres humanos muchas veces manejamos.
Creemos que lo que tenemos es de nosotros y nos eufanamos diciendo: yo lo sudé con mi frente. Déjame irte aclaro que el único que da el poder de hacer las riquezas es el Señor. El único que da el poder de que tú tengas lo que tienes es Jehová de los ejércitos. Mira, no hay otro que sostenga lo que tienes en tu bolsillo. No hay otro que sostenga los bienes materiales que tú tienes. Él es el único que tiene el poder de abrirte puertas cuando otros te las cierran. Él es el único que tiene el poder de sustentar tus finanzas y que te vaya bien en todas las cosas. No lo hace tu mano, lo hace el Señor. Y Él está dispuesto a bendecir a aquel que lo reconoce todos los días de su vida. Aleluya. Todos los días de su vida. Me pasó algo y fue una lección que yo aprendí hace más o menos, eso fue el año pasado. Me pasó algo y yo pude entender cómo como ministros de Dios estamos expuestos a la autosuficiencia, a decir: yo lo hice. Me pasó algo. Terminamos un culto de viernes en la antigua sede, me acuerdo yo, y habíamos tenido esa noche una asistencia fuerte, tremendamente, un servicio glorioso. Y entonces, no sé, no acostumbraba a hacerlo, pero ese día le pedí a alguien que me llevara a alguna parte. Tenía ganas de comer algo. Y estaba pasando y pasamos por una parte, otra iglesia, mucho más pequeña. Y entonces yo veía la gente salir. Yo creo que fue contigo. Y entonces, sí, fue contigo. Entonces yo decía, me acuerdo que yo le dije a él, le dije estas palabras. Le dije: de donde nosotros hoy salió mucha más gente. Y yo me acuerdo que una vez dije yo esas palabras. A la siguiente semana la asistencia comenzó a caer. Y yo empecé como a preguntarle al Señor por qué. Y el Espíritu Santo me contestó a los días. Me dijo: no caigas en el menosprecio y no caigas en la autosuficiencia. Dos males que pueden enquistarse en el corazón de un ministro es la autosuficiencia y el menosprecio. Nos encanta que cuando tenemos lo nuestro y vemos lo del otro, lo menospreciamos. Y te puedo contar algo aquí en confianza. No te hace daño pensarlo. ¿Sabes cuándo ya se te toma en cuenta? Cuando dices algo. Sí, en tu mente tú puedes decir: ¿cómo te hago para que tú me escuches lo que acabé de decir en mi mente? Pero tú en tu mente puedes decir: mi celular es más bacano que el de aquel. Si eso lo pensaste, te recomiendo que no lo digas. Porque una vez lo digas, acabas de lanzar un juicio. Y al decirlo, tú estás motivando que en la plataforma espiritual sobre ti recaiga una consecuencia. Pero yo lo dije. Otra cosa que estamos cayendo la gente es en la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Yo lo logré, yo lo hice. Es que yo soy un wow. Nadie ha dicho que tú no tengas cualidades dignas de notar, pero no lo digas. Que te alabe la lengua de otro, pero no la tuya. Que otro sea el que lo vea y lo diga, pero no lo digas tú de ti mismo. Guarda silencio. Oh, es que yo soy esto. Es que yo desde que era niño trabajo, me parto el lomo para llegar a donde estoy. Tú no estás donde estás porque tú llegaste allá. Fue el Señor el que te llevó. Aleluya. Fue el Señor que te llevó. Alguien está aquí en esta mañana. Autosuficiencia, menosprecio.
somos tendientes a tener esas dos cosas. Me estoy desviando un poco del tema. Ofni y Finees deshonraban a Dios tomando la porción del Señor. Sí, está muy perseguido, alabanza. Está muy sentenciado en las redes sociales. Esta mañana precisamente estaba acordándome, mientras me cambiaba para venir para acá, me estaba acordando de una chica que en una iglesia cerca vivía colocando en su muro de Facebook: ojo, por favor, mande al pastor de su iglesia a trabajar. Y lo tenía publicando como por meses, y repetía el meme: mande el pastor a trabajar. Hasta que un día yo me harté, como se hartó Pablo cuando ¿cómo es que? La divina le proclamaba. Yo me harté. Yo no soy de contestar publicaciones ni de darle like, no porque no me gustan cosas, sino porque mi página no me permite estar dando like a diestra y siniestra a veces, por una cuestión de discreción. Entonces yo me digné a responderle y le dije a esta chica, yo le dije: ¿a ti qué te hace pensar que ser pastor no es un trabajo? Porque si tú consideras que no es un trabajo por lo que nos estás mandando a trabajar, yo te invito a que tú pastorees a MPC un mes, y cuando lo hagas, hablamos. Cuando entonces lo hagas, entonces podemos charlar mutuamente y saber qué se siente. La gente cree que servir a Dios no es un trabajo. La gente cree, mi estimado hermano, que sencillamente tener una congregación es un negocio. La iglesia no es el negocio ni la empresa del pastor. El templo no es el negocio ni la empresa del pastor. Es el reino de Dios. Y que me vea el que me esté viendo, es el reino de Dios. Es la palabra de Dios la que realmente vale la pena. Aleluya. Ojo lo que el Señor te está hablando. Ofni y Finees deshonraban a Dios. Ofni y Finees deshonraban a Dios. Escúchame esto. Pero hubo un hombre llamado David, y todos lo hemos visto y hemos leído. El día en que David quiso detener la mano del Señor, alabanza. El día en que David dijo: hoy el juicio del Señor se tiene que detener. ¿Todos saben de qué estoy hablando? David mandó a hacer un censo. Tengo que contar la historia, y cuando cuento la historia hago literalmente un enorme paréntesis. Pero David mandó a hacer un censo. Él quiso contar cuánta gente había en Israel para poder acrecentar su ejército. Cuando Dios le había dicho a Abraham, años mucho más atrás, le había dicho: mi pueblo será incontable como la arena que está a la orilla del mar. O sea, era prácticamente desafiar una promesa que Dios había hecho, hacer lo que David hizo. Pero David dice la palabra de que él fue y dijo: vamos a hacer el censo. Vamos a contar cuánta gente hay en Israel y cuántos son los que podemos contar para el ejército. La escritura dice que Dios se enojó tremendamente y mandó un ángel que trajo una tremenda mortandad sobre todo el pueblo ese día. Y David dijo: basta ya, tenemos que hacer algo para que la mortandad cese, y el único que la puede detener es Dios. Aleluya. La escritura dice que él fue a donde Araúna, el jebuseo, y le dijo: Araúna, véndeme esa tierra, esa parcela que tú tienes allá, véndemela. Yo quiero allí levantar un altar al Señor en el que yo pueda honrarlo, en el que yo pueda levantar una ofrenda para que la mortandad que hay en Israel se detenga. Y Araúna le dijo: Señor, mi rey, toma lo que quieras, no me lo tienes que comprar. Toma la vaca que quieras, toma lo que se te antoje y haz tu sacrificio. Es más, el terreno donde tú vas a levantarlo, tómalo, te lo regalo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que David dijo: no le daré a Dios nada que no me cueste. Aleluya. No le daré a Dios nada que no tenga valor. Véndemelo, quiero pagar el precio por eso.
Aleluya. Quiero pagar el precio por eso. Quiero pagar el precio. Quiero darle a Dios lo más valioso. Quiero darle al Señor lo que más tenga valor en mi vida. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. Esa es la ofrenda que el Señor ama. Aquella que no sale de que alguien te regaló. Cuando yo iba a la iglesia de niño y no tenía plata para dar en la ofrenda, tenía como 11, 12 años, mi mamá cogía y me daba una moneda de 100. Me decía: mira, para que tengas para echar en la ofrenda. Yo me acuerdo que yo daba la ofrenda porque mi mamá me daba la ofrenda. Y yo todos los domingos echaba ofrenda porque mi mamá me daba la ofrenda. Aparentemente eso se ve, dicho de otra manera, casi que bien. Pero tú no debieras de darle a Dios porque alguien te dio para que dieras. Tú tienes que darle al Señor lo que ha salido del valor que tú le tienes al Dios al que le sirves. Jóvenes que están aquí, si tu mamá o tu papá te da para la ofrenda, bueno, ok, pero indistintamente que salga del esfuerzo, que salga del sacrificio. Ovni y Fines deshonraban a Dios comiéndose lo que era de Dios, pero tú y yo somos llamados a darle a Dios lo mejor. Somos llamados a darle al Señor lo que Él se merece. Aleluya. Somos llamados a darle al Señor lo mejor. De eso se trata. De eso se trata ofrendar. De eso se trata darle a Dios. Que salga de lo mejor. Cuando una persona le da a Dios lo mejor, cuando esta persona está agradecida con Dios. Aleluya. Tu ofrenda demuestra que hay en tu corazón. No es la cantidad. No es la cantidad. No es la cantidad. Es lo que ella expresa. No es la cantidad, es lo que ella demuestra. Tú puedes decir, puedes dar $1,000,000 de pesos y Dios puede tal vez menospreciarlo. Puedes dar una moneda de 100 o de 50 y Dios puede sentirse agradado, porque no es la cantidad, es de dónde salió, el valor que tiene lo que diste. No es lo mismo dar $1,000,000 porque te sobra a dar 100 pesos porque los venías guardando, los venías reservando, los venías apartando. Tuviste todo tipo de tropiezo en la semana, casi te los gastas, pero no, tú los dejaste allí. Pues no te importó la situación, tú guardaste, los cuidaste. El domingo, el día que lo des, Dios lo va a recibir con agrado, porque viene de algo que tiene valor delante de la presencia de Dios. Aleluya. Tiene valor delante del Señor. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. Esa es la ofrenda que se le da al Señor. No es lo que me sobra. No es lo que me sobra. No es lo que pasé por la tienda y vi y lo llevé. Es lo que tiene un valor más que económico. Alguien, no voy a decir su nombre porque tal vez esté conectada, un día me vivía pidiendo favores, oraciones constantemente. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y llegó un momento en que esta persona entonces me quería dar ofrendas por orar. Y un día yo le dije, no me des nada, no me des nada. No quiero. Entonces esta persona me usó una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Me dijo: yo quiero que usted me diga cuál es el precio suyo. Y yo me eché a reír, porque me causó risa. Deme el precio suyo para que usted ore por mí. Yo le dije: quiero que sepa que mi precio no es el dinero. A mí no me mueve el dinero. Y es verdad, hasta el día de hoy, gracias a Dios.
A mí no me mueve el dinero, le dije a esta persona. Entonces me dijo, ¿qué te mueve? ¿Te regalo una muda de ropa nueva o un traje nuevo? Yo le dije, no, tampoco. Y empezó a hacerme como una pequeña lista acerca de qué cosas me mueven. Nunca se lo dije, pero a ustedes se los voy a decir hoy. A los que están allí conectados, si está, pues ya hoy va a saber cuál es mi precio. Mi precio se llama respeto. Aleluya. Una señora de aquí de Sincelejo, no voy a decir su nombre. A mí no me gusta que tú me pidas oración hoy y mañana me faltes el respeto. No te lo voy a aceptar. Si tú me vas a estar hablando como si yo fuera un cualquiera y luego me estás pidiendo que ore por ti, no me pidas nada. No lo voy a hacer. Pero ¿y quién es usted? Una oración no se niega. Hasta el mismo Jesús negó sanar enfermos cuando lo deshonraron. Ese es mi precio. Tráteme bien y yo funciono bien. Yo le lavo los pies si usted gusta, si usted quiere, yo le lavo lo que sea, pero me trata bien. Ese es mi precio. ¿Quiere saber cuál es mi precio? Tráteme bien y yo le hago lo que usted no se imagina. Siempre y cuando esté dentro de mi moral y esté dentro de mi ética, yo le hago lo que usted quiera, pero me trata bien, me habla bien, con respeto por la dignidad de la investidura que yo tengo. Y usted me va a sacar oración toda la que quiera y la que pueda, porque la honra es la que abre las ventanas de los cielos. Aleluya. Alguien que alabe al Señor en esta mañana. Lo más valioso es para el Señor. Y no estoy hablando de costo. La gente quiere que como pastor uno doble, se les quiebre. Mi precio es que usted me trate bien y me respete. Tráteme bien y respéteme y hónreme y yo le hago. No me trate como se le dé la gana. No funciona así. No funciona así. Aleluya. Al Señor se le da lo más valioso. Al Señor se le da aquello que sale de nuestro valor espiritual. Al Señor se le da aquello que tú le das, sale de aquello que te costó, que tú guardaste. A Dios no se le da cualquier cosa. Eso se le llama ofrenda. Esa es la que Él recibe. Esa es la que Él toma. Aleluya. Dios está llamando esta mañana a que si tú le vas a dar a Dios algo, dale lo mejor. Si le vas a regalar un animal, que no sea porque está a punto de morirse. Aleluya. Conocí a alguien que llevó una vez una primicia a la iglesia. Llevó un cerdo, ya el cerdo estaba sarnoso. Ay, vine a traerle primicia al Señor. ¿Sabe qué pasó? El puerquecito se mejoró, se sanó y creció. Y fue bien bonito. Y cuando ella se lo vio al pastor allá donde yo estaba, me acuerdo que ella dijo: ay, pero si está más bonito que los hermanitos de ella en casa. Porque lo que está en las manos de Dios florece. Lo que cae en las manos de Dios prospera. Lo que el Señor tiene en su mano, Él lo hace reverdecer. Aleluya. Señor lo hace reverdecer. ¿Están aquí, hermanos? Ella pensó que le estaba dando a Dios. Pastor, pero usted qué sabe si en verdad no tenía. Los demás estaban bien. ¿Por qué no le dio uno de los sanos? Si usted le va a dar a Dios una gallina, que no sea porque esté tuerta o tiene moquillo. Si usted le va a dar a Dios un cerdo, es porque esté bonito, no porque tiene lepra o tiene, ¿cómo es que? Tiene lo que sea. Si usted le va a dar a Dios, sea algo que represente, que dignifique a Dios. Ahora, si eso es todo lo que tiene, ok, ya eso es otra cosa.
Pero a Dios se le da lo mejor. Si usted le va a dar un billete a la ofrenda, ¿por qué tiene que darlo todo arrugado? El billete de 1000 que está a punto de partir, está cogido de un hilito, un extremo al otro, pegado con cinta. ¿Por qué hace eso? Así está su corazón, así está su alma. Eso es lo que representa a Dios para usted. Uno a Dios no le da lo que sea, le da lo mejor. ¿Cómo es posible que usted va a dar un billete? Aquí había una hermana, creo que está aquí en esta mañana, pero no voy a decir el nombre, ella va a saber que es con ella. Tenía el defecto de coger el billete, envolverlo así, volverlo y ¡chum!, lo tiraba como si tú tiraras un papel a la caneca. Usted no puede, no haga eso. Póngale dignidad a su ofrenda. Recuerde que en ella está representado el amor que usted le tiene a Dios. ¿Oyó? Usted délo con dignidad, con amor, aleluya, porque está honrando al Dios del cielo, al que lo bendice en todo lo que hace. Aleluya. No lo haga. Levante las manos en esta mañana. Dile: Señor, yo te doy gracias por estar aquí en esta hora. Veo ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Aleluya. Dilo. Siento ángeles que se unen a adorar al gran Dios. Ven por acá adelante, quiero orar por ti en esta hora. Por todos quiero orar.